Muy bien, pues vamos a estudiar ahora las funciones. Vamos a ocupar para esto unos ejemplos. Nuestro primer ejemplo consiste en un árbol, entender que un árbol va creciendo a lo largo del tiempo a razón de 20 centímetros cada año. Lo que estamos diciendo aquí es que eh, esos 20 centímetros los tenemos que multiplicar por cada año para tener la altura en función del tiempo dado en años. ¿Ok? Entonces, aquí establecemos una fórmula que multiplica el 20, que es lo que crece cada año, y multiplicado por el tiempo dado en años, es nuestro parámetro el tiempo. Al multiplicarlo por 20, si son 2 años, habrá crecido 40 centímetros, 3 años 60 centímetros y así sucesivamente. Y eso lo vamos a considerar en una nueva variable que en este caso va a depender de nuestro parámetro t. Esa nueva variable pues es la altura y la representamos con la letra h. Entonces cogemos un símbolo que en este caso es h para representar cualquiera de los valores de la altura que están en función del parámetro o de la variable t. ¿Ok? Entonces esa variable, cuando la consideramos dentro de nuestra función, le llamamos el argumento de la función. ¿Ok? Ese es un primer ejemplo. Y tenemos otro ejemplo bastante también conocido, que es el cálculo del área de un círculo. Esa área depende del radio. El área va a depender del radio. Y entonces, bueno, sabemos que conforme vamos dando valores al radio, el área va aumentando o disminuyendo en función, ¿verdad? Esa área está dada por la fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces el área es función del radio. Se lee ADR, que el área es función del radio. ¿Ok? Entonces aquí en la tablita que viene del lado derecho tenemos diferentes valores del radio, 2, 3, 4 hasta el 20, y el cálculo en esta columna del área. Entonces ahí es otro ejemplo donde tenemos dos variables. Esta primera que es el radio, ese radio lo vamos a ir cambiando y eso al aplicar esa fórmula nos va a dar el área como función del radio. ¿Ok? Bien, entonces es interesante ahora pues recordar otra cosa. Luego para adelante. ¿Cómo definimos entonces una función? Una función es una regla que asigna a cada elemento de x, a cada elemento x de un conjunto D, exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto E. ¿Sale? En este caso, los dos conjuntos, el conjunto D y el conjunto E, ambos son conjuntos y en nuestro caso vamos a trabajar conjuntos de números reales. ¿Ok? Son números reales. ¿Ok? Al conjunto D se le denomina, este conjunto se le denomina el dominio de la función. Mientras que al otro conjunto, al conjunto E, se le denomina la imagen o rango de la función. Ok, de la función. ¿Vale? Ahora, entonces, el rango de f o la imagen de f es un conjunto de todos los posibles valores
que podemos obtener de f de x conforme varía la x a través del dominio. Es decir, este conjunto que es la conjunto E, que es la imagen, lo que va a contener son los valores posibles. Vamos a ponerlo aquí. Valores posibles, todos. ¿De quién? De f de x. Todos los que se pueden obtener como conforme varía x, pero x varía a través de todo el dominio. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es básicamente, ¿no?, lo que tenemos ahí. Ahora fíjense, hay un par de cosas más. Tenemos también que hay un símbolo, ¿verdad?, que va a representar un número arbitrario. Eso quiere decir un número cualquiera que esté en el dominio de la función. Entonces, para representar cualquiera de los posibles números o valores, ¿verdad?, que se encuentren en el dominio de la función, escogemos un símbolo. Ese símbolo que vamos a meter ahí se le denomina la variable independiente. ¿Sale? Entonces, regresando al ejemplo anterior, en el caso del área de un círculo, el símbolo que escogimos para representar cualquiera de los posibles valores del dominio, el símbolo fue R, ¿ok?, el radio. Y se le llama variable independiente porque representa cualquiera de los posibles valores del dominio de la función. En cambio, el símbolo que representa cualquiera de los posibles valores de la imagen, es decir, la f de x, se le denomina la variable dependiente, porque depende de la variable anterior, ¿sale?, de la variable independiente. En el caso anterior, este estaba representado por la letra A, el símbolo era la letra A, representa la variable dependiente. ¿Ok? Bien. A veces es muy útil representar una función como una especie de máquina. ¿Ok? Es muy útil. Para lo cual, bueno, aquí he escogido una máquina para producir tortillas. Y entonces vamos a pensar un poquito que aquí es la parte de entrada, ¿sale?, donde yo le voy a meter masa a la máquina para hacer tortillas. Y aquí dentro lo que va a ocurrir es que esa masa la va a aplanar, después la va a cocer, la va a cortar. Es decir, va a haber una serie de cosas internamente que hace la máquina en un proceso o un conjunto de reglas, ¿verdad?, o cosas que va a hacer para que finalmente yo pueda tener mi producto final aquí, que en este caso son las tortillas, ¿verdad?, un producto ya elaborado. ¿Está claro? Entonces, en este proceso o esta máquina toma masa y lo que va a hacer es que va a generar en la salida, va a generar pues tortillas. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ver esto con nuestra función? Bueno, pues porque en la función lo podemos ver como si fuera una especie de máquina. ¿Ok? Vamos a esa máquina a meterle algo, es un input, una entrada, y precisamente lo vamos a meter en nuestra máquina. Vamos a dibujar aquí algo que es como una máquina. Esa máquina justamente es la función, y a esa máquina le vamos a dar algo de entrada, así como a la máquina para hacer tortillas le dimos masa. Aquí le vamos a dar
la variable independiente que queda representada con un símbolo X, ¿ok? Donde X es cualquier elemento que pertenece al dominio de la función, ¿ok? Y después, dentro, la máquina va a hacer algún proceso, como lo hizo en el caso de la elaboración de tortillas. Hay un proceso que hace la máquina, en este caso es nuestra función, y finalmente obtenemos una salida. En este caso, esa salida nosotros le llamamos f de x, ¿ok? ¿Está claro? Nosotros le vamos a pasar números reales y vamos a generar números reales, ¿sale? Pero es una especie de analogía este ejemplo. Entonces ahora piensen ustedes que a esa máquina para hacer tortillas, ustedes no le introducen masa, sino le introducen tornillos. Pues lo que va a suceder es muy seguramente es que la máquina se va a descomponer. La máquina no está lista para recibir tornillos, la máquina recibe masa. Asimismo, esa función que nosotros escojamos, esa máquina, está diseñada o tiene ciertas características que solo le van a permitir ciertos elementos de entrada. Esos elementos son los que forman el dominio de la función, ¿sale? Puede haber más números reales, pero algunos de esos no los va a admitir la función. Depende de qué función se trate, depende de qué máquina estemos hablando, ¿sale? Entonces, en los dos ejemplos que en uno de los ejemplos que consideramos aquí, consideramos el área como función del radio. Vamos a pensar que el radio es nuestra variable independiente. Entonces vamos a llamarle x, perdón, ¿sí? Vamos a llamarle x al radio. Siempre se le pone r, pero bueno, eso no importa. Y esto sería pi por x al cuadrado. ¿Está claro? Y el área en este caso, pues es la variable de salida. Vamos a ponerlo aquí enfatizado con rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos puede tomar nuestra función? ¿Quién es la función? Pues la función es todo esto que está aquí. Esta es la función que en este caso se llama a, ¿sale? F de x es a, ¿sale? Entonces, ¿qué elementos puede tomar? Entonces, la x otra vez es el radio. Matemáticamente, esta fórmula lo que hace es que multiplica pi por la variable por la variable. Entonces, si yo en este caso tomara un número negativo, cuando multiplico dos números negativos se vuelven positivos, etc. y genera otro número positivo. Si tomo el 0, el área vale 0. Si tomo positivos, el área es positiva. Aquí la cuestión es de que matemáticamente se puede evaluar en cualquier valor de x, pero físicamente sabemos que no tiene significado, no tiene sentido considerar radios negativos. Entonces la x sería mayor o igual que 0. Esta restricción la imponemos porque sabemos que estamos hablando de un radio y que la x de un círculo y que la x representa el radio. Por lo tanto, el dominio de la función serían todos los reales mayores iguales que 0. ¿Ok? Son los elementos que sí puede tomar la función. Eso es algo más o menos sencillo, ¿sale? Digamos que ahí no tenemos prácticamente la fórmula, no tiene ningún impedimento. Pero ahora veamos el caso, por ejemplo, de calcular el valor de raíz de x. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular el valor de raíz de x? La x es mi variable independiente y lo que le va a hacer la función es que la función vendría siendo raíz, ¿sale? ¿Qué le voy a pasar yo? Le voy a pasar valores de x y la función lo que les va a hacer es les va a sacar la raíz, ¿ok? Raíz cuadrada. Entonces ahí, si ustedes utilizan su calculadora y calculan, por ejemplo, cuánto vale la raíz de 0, eso les va a dar 0, no hay ningún problema. Si le dicen raíz de 1, eso vale 1. Raíz de 4, etcétera. Todo eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa si a la calculadora le piden raíz de menos 4? El menos 4 pertenece a los números reales.
Pero si le piden a la calculadora raíz de menos 4, esto les va a generar un error. Eso quiere decir que la función, esta nueva función, los valores de x que va a tomar cuando la función es raíz de x, estos valores de x tienen que ser estrictamente positivos, mayores o iguales que 0. Si no, es como si a la máquina de hacer tortillas le estuviéramos metiendo tornillos, ¿me entienden? O sea, la función raíz de x, los elementos que puede tomar solo son el 0 y los números positivos, ¿ok? Más adelante vamos a ver con cierto detalle cómo encontrar el dominio de una función. Entonces, en el caso de la raíz cuadrada de x, cuando esa es la función, el dominio de la función son todos los valores de x mayores o iguales que 0. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, el dominio de la función equivale al conjunto de valores de x tales que x es mayor o igual que 0. Así quedaría, ¿sale? Bueno, continuemos. Hay otra forma de representar la relación entre dos conjuntos o de una función, y esto es a través del diagrama de visualizar, mejor dicho, una función, y es a través del diagrama de flechas. Entonces lo que tenemos acá es el conjunto D, que son los elementos que pertenecen al dominio de la función. Esos elementos uno a uno los va tomando f y los va mandando a un nuevo conjunto que es el rango o imagen, ¿verdad?, de la función, el dominio. El dominio, cualquier elemento del dominio lo toma f y lo manda a otro nuevo conjunto que es el rango. Entonces, del lado izquierdo tenemos tres elementos, tenemos x, a y algún elemento que ni siquiera hemos colocado ahí una etiqueta. Y entonces, el elemento x, la función lo toma y lo manda a f de x, ¿ok? El elemento a lo toma la función y lo manda a f de a. A este elemento que no tiene nombre, pues lo manda a otro elemento. Y lo que estamos enfatizando ahí es, o queremos enfatizar, es saber si se está cumpliendo esta regla. Dice, una función es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento, que se llama f de x, de un conjunto E. Es decir, que a cada elemento del dominio lo manda exactamente a un elemento de la imagen, ¿ok? Entonces vean, a este elemento lo manda a un elemento. A este elemento de aquí lo manda a uno de acá. Entonces esto que está aquí cumple lo que está en el texto, ¿no? Entonces es una función. Sin embargo, ustedes pueden idear otro tipo de diagrama, ¿vale? Y en ese diagrama vamos a hacerlo un poco más ágil esto. Tengo D, tengo E, y vamos a pensar ahora que tengo aquí dos elementos, ni siquiera los rotulamos, y aquí solo un elemento. ¿Qué pasaría si uno de estos elementos lo manda para acá y a otro elemento del dominio lo manda al mismo punto? ¿Será eso función o no será una función? Entonces volvemos a leer nuestra definición de una función. Nos dice que es una regla, una función, donde a cada elemento del dominio le corresponde exactamente un elemento de la imagen. Entonces, ¿se satisface o no se satisface esto que estamos diciendo? Entonces, a un elemento del dominio le corresponde exactamente un elemento de la imagen. ¿Se cumplió? Sí. A otro elemento del dominio le corresponde exactamente un elemento, sí, aunque le corresponde el mismo, pero es un solo elemento. Entonces, esto también sería una función. ¿Ok? Finalmente podemos idear a lo mejor otro ejemplo, vamos a ponerlo más grande, y en ese otro ejemplo pudiéramos pensar nosotros que ahora sucede lo siguiente. Poner que este elemento que es el dominio contiene el conjunto que es el dominio contiene dos elementos, y acá vamos a pensar que hay tres. Entonces, ahora lo que sucedería a lo mejor es que este elemento lo manda aquí, eso sabemos que va a ser función, pero esto lo manda acá. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Vamos a revisar otra vez. A cada elemento del dominio lo manda un solo elemento de la imagen.
A este elemento del dominio lo manda. Eso sí satisface. A este elemento del dominio ahora lo está mandando a dos lugares. Por lo tanto, esto no es función. ¿Sale? ¿Estamos? Eso no sería función. Y entonces, esa relación nos permite ver que cuando una cuestión es función o no. ¿Sale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Hay otra forma también en relación a las funciones, que es las gráficas de las funciones. Es uno de los métodos más usuales para revisar o para visualizar una función a partir de su gráfica. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge es, dice aquí de su gráfica. La pregunta sería, ¿qué es una gráfica? ¿Cómo se define? ¿Ok? ¿Cómo se define una gráfica? Entonces, para responderla, bueno, vamos a decir que una gráfica es un conjunto de pares ordenados. ¿Sale? Es un conjunto de pares ordenados. Eso es una gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que va a haber pares de números y que va a estar almacenados en un conjunto. ¿Cómo puedo escribir eso? Pues escribo conjunto. Luego pongo aquí algo. X representa ese símbolo, la variable independiente, coma, y f de x, que es en este caso la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto vale f de x? Pues eso queda determinado porque la x va a pertenecer al dominio de la función. Solo los elementos que estén en el dominio de la función los voy a evaluar en la función y con eso tengo el conjunto de pares ordenados. Para hacer esto un poco más explícito vamos a tomar un ejemplo. Vamos a poner por ejemplo el 1,1, el 2,2, 3,3 y así seguiría, ¿sale? ¿Okay? Ese es un conjunto de pares ordenados. Lo que yo tengo ahí en ese ejemplo es, por un lado, siempre la primera componente corresponde a la X y después la segunda componente, que es este de aquí, este numerito, corresponde a la f de x. ¿Sale? Entonces, de ahí yo puedo encontrar que hay como una especie de relación. ¿Cuál sería? O una fórmula. Pues tengo que la f de x es exactamente igual a x, ¿verdad? Siempre se está repitiendo. Entonces, la f de x normalmente a veces le podemos llamar y. Y de ahí lo que yo tengo es un ejemplo como el siguiente. Tendría yo una gráfica. Si la x vale 1, la y vale 1. Si la x vale 2, la y vale 2. Si la x vale 3, la y vale 3, etc. Siempre son iguales. Lo que me genera una línea recta. ¿Sale? Ese es un ejemplo. Ahora, ¿hay otro ejemplo? Sí, hay muchos. Vamos a poner otro. Vamos a pensar ahora en otro ejemplo. Que sea el 1,1. Sea el ejemplo 2,4. 3,9, 4,16 y ya se imaginan ustedes cuál sería la relación. Sé que f de x vale, ¿cuánto? X cuadrada, ¿sale? ¿Por qué? Porque siempre la primera componente la elevo al cuadrado y eso me genera la segunda componente que es f de x. Entonces esto lo llamamos y. Y esto básicamente pues sabemos que es una parábola que abre hacia arriba, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, la manera, ¿verdad?, de representar esto. Vamos a aclarar un poco. Vamos a ver, hacer un par de gráficas más. Aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Vamos a poner una curvita.
Y vamos a aclarar un poco aquí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este valor de x, a lo mejor x vale, vamos a pensar que vale 2. Y aquí me voy al eje y. Entonces lo que hago es que en x igual a 2 me voy hacia arriba, encuentro este punto donde cruza, ¿verdad? Y esa coordenada le corresponde a este valor de y. Lo que estoy diciendo ahí es que para x igual a 2, esto que está aquí vale f de 2. Esa altura que se encuentra ahí es f de 2. Si tomo otro punto, no sé, vamos a pensar aquí, que aquí valga 4 o 5 si quieren. Este punto que está aquí lo puedo leer acá de la gráfica si tuviera valores, ¿sale? Y esta altura que está aquí es f de 5, ¿ok? Bien, vamos a hacer otro diagramita por acá, otra figurita, x y y, ¿sale? Entonces vamos a tomar en cuenta ahora una función un poquito ligeramente diferente. Vamos a pensar que esto hace así. Y entonces, este tipo de curva me sirve también para determinar el dominio. Entonces yo sé que estos puntos tienen estas coordenadas en x. Vamos a pensar que este es x1 y este es x2. Y por aquí va a haber otro valor donde se encuentra este máximo, que sería la mejor x, vamos a llamarle este x2 y x3 para que tengan cierto orden. Y entonces, resulta ahora que ¿qué valores de x puede tomar la función? Pues solo los que están en este intervalo, ¿vale? Entonces esos valores que están ahí corresponden al dominio de la función. Son los valores de x que puede tomar la función. ¿Y qué valores en y o f de x puede tomar la función? Ah, pues si se fijan en cuanto a las alturas de esa curva, así como lo habíamos puesto acá, este sería f de x1, ¿ok? Que se lee aquí. Y por lo tanto, ¿de dónde a dónde está cambiando f de x? Ah, pues f de x viene así, cambiando, hasta que llega a este valor de aquí. Entonces, estos elementos que se encuentran en ese intervalo corresponden a la imagen o al rango de la función. ¿Ok? Este de acá después se regresa, ¿no? Pero también están contenidos en ese intervalo. Entonces, bueno, esto de las gráficas nos puede dar una muy buena idea de dónde se encuentra el dominio y la imagen de la función. El problema es que a veces no es muy fácil en algunas funciones saber cuál es su gráfica. Para las funciones básicas, a partir de la gráfica podemos saber cuál es el dominio y la imagen de la función. Pero para algunas funciones más complicadas, necesitamos encontrar otro método que nos permita saber el dominio y la imagen en vez de graficar, porque graficar sin un aparato o una calculadora puede llegar a ser complicado. Bueno, eso es todo. Gracias.